Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ponernos en Pharma con un tema que es un poco controvertido, y es el tema de la homeopatía. Vamos a explicar en qué consiste la homeopatía, cuáles son sus puntos fuertes y qué diferencias tiene con la medicina alopática, que es la medicina común que utilizamos en el día a día. Para empezar, la homeopatía fue creada por Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII y se rige por dos principios fundamentales. El primero de ellos es que lo semejante cura lo semejante. Esto quiere decir que si una sustancia te provoca cierto síntoma, utilizar esta sustancia te va a curar esa enfermedad. Es decir, si yo tengo fiebre y tomo algo que me produce fiebre, mi fiebre se curará en ese caso. El segundo principio consiste en que una sustancia, al administrarse, cuanto más diluida esté, más efecto va a tener, pero menos efectos secundarios va a causar. Esos son los dos principios fundamentales de la medicina homeopática, que fue creada por Samuel Hahnemann, como he dicho. Como vemos aquí, es una pseudociencia. A diferencia de la medicina alopática, la homeopatía nunca se ha demostrado que sea eficaz. Es decir, cuando tú haces un ensayo clínico, contrastas un grupo de control al que se le administra el placebo o el mejor tratamiento que haya disponible frente a lo nuevo que quieres investigar. En este caso, en la homeopatía, utilizas un placebo en el grupo de control y en el grupo experimental utilizas ese fármaco homeopático. Entonces, si es eficaz, debería ser mejor que el placebo. En cambio, en todos los estudios que se han hecho, la homeopatía no se ha visto mejor que el placebo. Esto quiere decir que no tiene ningún efecto más allá del placebo. Pero no nos engañemos, porque el efecto placebo es muy importante. El efecto placebo no solo consiste en que yo me encuentro mal y me tomo esta pastilla porque pienso que me va a sentar bien y efectivamente al tomarme esa pastilla yo me encuentro mejor, sino que hay muchísimas variables. Existen incluso cirugías placebo, en las que una persona tiene una dolencia en la rodilla y se le hace una cirugía placebo, que consiste en hacerle un corte en la rodilla y cosérselo. En cambio no se le hace ninguna cirugía, no se le toca nada, simplemente se le hace un corte y se le cose. Y luego el paciente, cuando despierta, ve que ha tenido una cirugía o eso es lo que cree él y se siente mejor. También se ha demostrado que existe efecto placebo en niños y en animales, cosa que es el principal argumento con el que atacan los homeópatas, que dicen que la homeopatía funciona porque un animal y un niño no sabe lo que es una medicina y no es consciente del efecto placebo, pero en cambio no es así. Un animal puede reconocer a un veterinario y sabe cuándo está siendo atendido, y un niño igualmente reconoce a un médico, a su padre, y sabe que lo está ayudando y que eso le da cierto consuelo y se va a sentir mejor a partir de ello. Con lo cual, el argumento no vale. El primer principio de la homeopatía dice que lo semejante cura lo semejante. Hasta ahí, dentro de cada uno, se puede interpretar de una forma u otra y darle cierto sentido y oye, que de verdad eso sea real. Pero, en mi opinión, la homeopatía falla principalmente en el segundo motivo, en el que dice que cuanto más diluida está una sustancia, más efecto va a tener. Y eso va en contra de cualquier ley de la naturaleza. Para empezar, la homeopatía se administra en Cs. Cuando tú compras un medicamento homeopático, verás que pone, por ejemplo, 10C, 20C, 30C. Las Cs equivalen a diluciones. Una C quiere decir que tú esa sustancia que estás utilizando, coges una parte y la diluyes 100 veces. Eso sería una C. 2C serían cuando de esa dilución vuelves a coger una parte y la vuelves a diluir en 100 partes. Y la 3C sería pues, de esa sustancia que has diluido 2 veces ya, coges otra vez y la vuelves a diluir 100 veces. Así constantemente. Pues imaginaros lo que es una dilución 10C, 20C, 30C, es que no queda nada. Según el número de Avogadro, en un mol de sustancias hay 6,022 por IC2A23 átomos o moléculas. Es decir, que si yo tengo un mol de una sustancia, tengo 6,022 por IC2A23 moléculas de esa sustancia, que es una cantidad muy grande. En cambio, si vemos el tema de la homeopatía, en una dilución a partir de 12C estaría diluido en 10 elevado a menos 24. Es decir, que no queda nada realmente. Más allá de una dilución de 10C, no queda sustancia original, con lo cual es imposible que esa sustancia tenga un efecto en ti.
Los homeópatas se defienden diciendo que el agua tiene memoria, es decir, que cuando tú has tenido una sustancia en el agua adquiere una serie de estructuras conforme a esa sustancia, y cuando tú administras esa agua diluida, que sin sustancia, en este caso, es como si tuviera esa sustancia y entonces tiene el efecto en ti, pero como no está la sustancia en sí, no tiene efectos secundarios. De ahí que cuanto más diluido, más sustancia, entre comillas, tiene, pero también menos sustancia tiene realmente y tiene menos efectos secundarios. Con lo cual, esto suena un poco a chino y es que es así, es que no tiene ningún sentido. Si el agua tuviera memoria, el planeta tiene miles de millones de años, con lo cual el agua habría entrado en contacto con tal cantidad de cosas que si yo tomo una gota de agua, me curo de todo lo que existe y a la vez enfermo de todo lo que existe, porque debería tener una cantidad de cosas infinitas, que no es el caso. Es decir, por ejemplo, en la diabetes, un diabético necesita insulina, porque su páncreas no produce insulina, entonces acumula mucha glucosa en el cuerpo hasta niveles peligrosos. Necesita pincharse insulina para bajar los niveles de glucosa. La insulina es una hormona, es una proteína, así que imaginaros miles de millones de partículas de proteína que llegan al torrente sanguíneo al inyectarse y llegan a sus células objetivo. Y entonces ahí provoca una respuesta que hacen que cojan glucosa. Es decir, cuanto más insulina me pincho, más bajos serán los niveles de glucosa. Por eso un diabético también tiene que pincharse con cuidado y no pincharse más insulina de la que necesita, porque entonces sus niveles de glucosa bajarían demasiado. En cambio, si tomáramos insulina homeopática, un medicamento para diabéticos homeopático, no tiene ningún efecto. Y estás poniendo en riesgo a esa persona porque no vas a bajar sus niveles de glucosa y puedes causarle muchos problemas, como pueden ser renales, puedes dejarle ciego, puedes hacer que pierda extremidades. Entonces, es algo serio, ¿vale? La homeopatía sirve para ciertas cosas como efecto placebo. Tienes un dolor de cabeza, te puedes tomar homeopatía y se te puede curar, pero se te cura por el efecto placebo realmente, no por nada más. Pero entonces, si te estás tomando eso y te curas, realmente no te hacía falta. Ese es el principal problema de la homeopatía, que es un placebo que se te vende caro. Es decir, si vas a tomarte algo que por lo menos sea efectivo y no te salga mucho más caro que un medicamento convencional. Ahí es a lo que quería llegar. Por otro lado también tenemos el tema de las pastillas anticonceptivas para las mujeres. No conozco a ninguna persona que se le haya ocurrido tomar pastillas anticonceptivas homeopáticas, porque el embarazo lo puedes tener prácticamente asegurado. Además, siguiendo el principio de la homeopatía, en el que lo semejante cura lo semejante, tú te tomas lo que te provoca esa cosa. Es decir, que el embarazo te lo provoca el semen, en este caso se fecunda la mujer. Y no tengo mucho interés, la verdad, en saber de qué están hechas las pastillas homeopáticas según este principio. Otro punto de la homeopatía es que la gente dice que le funciona. Dice, yo he tomado homeopatía y ahí me ha funcionado. Muchas veces ocurre también que es pura estadística. La persona enferma y se encuentra mal, pero dice, oye, que estoy bien, que no pasa nada, que no voy a ir al médico porque me curo. Pero en cambio pasan los días y esa persona va peor y ya está fatal y dice, vale, voy a ir ahora al médico y porque de verdad que me encuentro muy mal. Y a partir de ahí empiezas a ir mejor. Puedes ir a un médico o puedes ir a un homeópata. En cualquier caso es una curva. Es decir, tú empiezas aquí, empiezas a enfermar y vas subiendo. Y cuando llegas al máximo, estás en el máximo, no puedes subir más. A partir de ahí es todo para abajo. Entonces tú acudes al médico cuando estás en el peor estado. Y asocias esa mejora a ir al médico, cuando realmente ha sido el desarrollo del tiempo. Hasta aquí son los puntos negativos que quería comentar de la homeopatía. Y ahora voy a comentar los puntos positivos que tiene. La parte buena que tiene la homeopatía, que eso no se lo puedo negar, es que el sistema sanitario actual está completamente colapsado. Está muy colapsado. Cuando tú llegas al médico, te enfrentas a 2 horas de cola en la que estás esperando para luego entrar, que el médico te haga un chequeo rápido, te mira así y en 5 minutos te diga lo que tienes y qué tienes que tomarte. Te da tu pastilla y te vas a casa tranquilamente. En cambio, si tú vas a una consulta homeopática, estás cara a cara con el homeópata y él te mira detalladamente, se interesa por ti, te pregunta antecedentes, te pregunta cosas de la dieta, de tus hábitos, de tu entorno,
muchas cosas y al final recaba mucha información y te prescribe un fármaco homeopático acorde a lo que ha visto en ti. Pues una consulta homeopática es mucho más larga y eso va dentro también del efecto placebo. Es decir, cuando tú vas a un médico convencional, te sientes como un conejillo de indias. Entras, te miran 5 minutos, te dan la patada con la receta y te vas. Y es lo mismo que le han dado al de antes, y al de antes, y al de antes. Están prácticamente a todo lo mismo. En cambio, el tratamiento más personalizado de una clínica homeopática también hace sentir mejor al paciente. Y entonces, ese paciente se va a sentir mejor en el tiempo. Además, cabe destacar que la homeopatía, por el hecho de estar tan diluida y no quedar sustancia, es raro que presente efectos secundarios, a diferencia de otra pastilla convencional que te puedas tomar que sí que puede tener algún efecto indeseado en ti. En este caso, es otro punto fuerte de la homeopatía, porque tú te estás tomando algo que no es nocivo para ti. Aunque sin embargo no siempre tiene por qué ser así, porque como hemos visto, uno de los principios de la homeopatía es que cuanto más quiero potenciar una sustancia, más la diluyo, y cuanto menos efecto quiero que tenga, más concentrada está. Y existen sustancias que pueden ser nocivas. Yo he visto algunos jarabes homeopáticos que llevan antimonio, y es un elemento tóxico para el cuerpo. Y como no es la parte interesante, está menos diluido, con lo cual sí que va a tener más efecto en ti en el cuerpo y puede resultar peligroso. Así que hay que tener cuidado con eso, porque eso es importante. Lo que digo, como efecto placebo, la homeopatía sirve bien, porque es difícil que tenga efectos secundarios y por el efecto placebo tú te vas a sentir mejor. En eso es lo que consiste la homeopatía básicamente, y en nada más. Aunque en mi opinión, si de verdad no estás tan mal y no te hace falta nada, mejor no tomes nada, no hay necesidad de tomar pastillas, ni tanto homeopáticas, ni tanto pastillas convencionales. Es decir, lo mejor es dejar al cuerpo que se recupere por sí solo cuando hablamos de problemas menores, como un pequeño dolor de cabeza, un poco de fiebre. Son remedios naturales del cuerpo y lo mejor es que el cuerpo transcurra por sí solo sin necesidad de nada más. ¿Vale? Y estos son los puntos que quería comentar de la homeopatía. Si os interesa el canal y queréis estar al día de las noticias, no olvidéis pinchar el botón de suscribirse para estar al tanto de toda la información. Además, os recomiendo seguir mi página de Facebook, Ponte en Pharma, en el que podéis encontrar muchas noticias y estar actualizados con respecto a la información. Y por último está también el Twitter, que es @ponte_pharma. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.